Muy bien, entonces continuemos. Estamos hablando de los drivers de costo que también tienen que ser definidos. Porque igual como hice con los ingresos, y lo vimos en la lámina anterior, igual como hice con los ingresos, que tengo que definir si son de flujo único, o sea, ¿qué significa el flujo único? Que voy a tener un solo producto, bien o servicio que me va a impactar en la línea de los ingresos. O sea, voy a vender una sola cosa, pues. O si es múltiple, o sea, si voy a definir, mira, voy a trabajar con los dos, tres más grandes y tal. Acuérdense que estoy haciendo un modelo que no necesariamente es idéntico a la realidad. Es lo que yo considero a lo mejor como más importante. Este, entonces, eh, quizá, quizá estoy definiendo simplemente, mira, mis dos o tres productos más importantes. Entonces, eso es flujo múltiple. Interdependiente es que uno depende de otro. La venta de uno me dispara la venta del otro. A lo mejor un servicio, o a lo mejor es, mira, yo estoy vendiendo, no sé, computadoras y solamente el servicio es conmigo, por decir algo. Entonces uno viene atado al otro. O la pérdida es que a lo mejor yo vendo un producto a pérdida prácticamente o sin ganarle, porque sé que ese me dispara la venta de otro, que es donde hago el margen. Entonces, al final yo tengo que definir cuáles son mis fuentes de ingresos. Y si este es un modelo de ingreso basado en el volumen, es decir, vender cantidades, o es suscripción de miembros, o es por publicidad o licencias que estoy vendiendo, o transaccional porque es, digamos, estoy en el medio de una transacción y cobro una comisión en el medio, por ejemplo, o si es un híbrido. Y por supuesto definir la cobranza, cuando cobro, pues una cosa es cuando vendo y otra cosa es cuando cobro. Y a mí me importa el flujo de caja. Financieramente hablando, el protagonista es el flujo de caja. Entonces, puede ser que yo venda hoy, pero cobro mañana, o puede ser que cobran adelante y la entrega del producto es después. Eso es importante definirlo. Y cómo crece en el tiempo esa venta y esa cobranza. Para el lado de los costos y gastos, tengo que hacer algo parecido. Lo primero que hay que identificar aquí es cuáles son fijos y cuáles son variables. En el sentido de, cuáles son fijos y cuáles son variables, me refiero a, aunque esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero para que vayamos teniendo idea, fijo y variable significa en que el fijo, por ejemplo, no está atado a la venta. Es decir, venda mucho, venda poco, no venda nada, el fijo siempre lo tengo que asumir. Siempre se da ese gasto. Y variable es que sí está atado a la venta. Es decir, que si vendo mucho, tengo mucho de ese gasto. Si vendo poco, tengo poco. Si no vendo nada, no tengo nada de ese gasto. Y los semivariables son unos híbridos. Te pongo un ejemplo. Supónganse que yo tengo un alquiler. Tengo que pagar alquiler en la oficina donde tengo el proyecto. O en el galpón donde tengo el proyecto. Tengo un alquiler que pagar. Entonces, suponte que a mí me cobren mensualmente, venda o no venda, venda mucho, venda poco, me cobren, no sé, $1,000 mensuales de alquiler, por poner un número redondo. $1,000 de alquiler. Bueno, eso es un costo fijo. Es decir, venda o no venda, tienes que pagarlo. Y otra cosa es, imagínense que ahora el acuerdo con el landlord, con el propietario, sea que yo no le voy a pagar fijo, sino que le voy a pagar 10% de las ventas o el 5% de las ventas. Ahí estoy convirtiendo ese gasto en un gasto variable. Es decir, si vendo mucho, tengo que pagarle el 5% de mucho. Si vendo poco, el 5% de poco. Si no vendo nada, es cero. Entonces el variable está atado a la venta y el fijo no está atado a la venta. La mejor manera de imaginarse esto y distinguirlos es pensar en tu estructura de gastos
imaginarte un momento que no vendiste nada, la serie de gastos que siguen ocurriendo son los variables. Los que ya no ocurren son los fijos. Y un semivariable es un híbrido porque es como si yo dijera, mira, te pago 500 mensual, como mínimo, ¿verdad? Y aparte el 5% de las ventas. Entonces es un semivariable entre fijo y variable. Es un híbrido. También tengo que definir cuáles de mis gastos son no recurrentes, ¿verdad? Es decir, cuáles ocurren con frecuencia y cuáles no. Con qué frecuencia ocurren, porque tengo que colocarlos en el tiempo cuando se va a dar ese pago. Acuérdense que quiero llegar al flujo de caja. Luego, preguntarme, ¿para qué me sirve a mí esta discriminación de gastos entre fijo y variable? Para responder a la pregunta del punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio en este caso se refiere es a cuánto, o sea, saber cuánto es el mínimo que yo debo vender para cubrir mis costos y gastos. Eso es un número importante, sobre todo a priori, para saber si este proyecto tiene vida, si tiene chance de ser exitoso. Y no es lo mismo que yo diga, mira, es que necesito vender 1000 jugos al mes para que mi proyecto, ¿sabes?, cubra los gastos, o 10.000 jugos al mes, no es lo mismo. Eso también me permite a mí anticiparme un fracaso. Decir, mira, que tengo que vender tantos jugos que en este mercado ni de broma lo lograría. Entonces no me meto en eso. Entonces me sirve para responder también, esos cálculos los vamos a hacer más adelante, los vamos a aprender a calcular más adelante, es en cuanto al punto de equilibrio, es decir, el mínimo, en ese caso el punto de equilibrio es el mínimo que debo vender, mínimo que debo vender para estar tablas, ¿no? O sea, para cubrir mis gastos, cubrir gastos y costos, mínimo para cubrir gastos y costos, es decir, donde mis ganancias son cero. Se llama punto de equilibrio o break-even point. Importante para, si lo consiguen por ahí, pero más bien en inglés, es el break-even point. A ver. Es el punto de equilibrio, es ese mínimo que debo vender o del servicio que debo prestar para cubrir mis costos fijos. ¿Ok? Entonces, un segundo. Ajá. Entonces es importante en los negocios, ¿no?, saber ese break-even point. Perdón, porque es como, bueno, mira, cuando yo alcance ese número de ventas, apenas estoy cubriendo mis costos. Es decir, estoy en ganancia cero. No, estoy en ganancia cero. De ahí para adelante, si sigo vendiendo, es que empiezo a hacer ganancia. Entonces es importante. Para eso nos sirve la discriminación de fijo y variable. Más adelante vamos a aprender a calcularlo. Y definir mi estructura de costos. Y bueno, digamos, habrán nóminas seguramente. O sea, hay gente que yo contrato y le pago. Seguramente tengo que manejar inventarios, o de materias primas, o de productos terminados, o de insumos. Y todo eso lo tengo que considerar en mi estructura de costos. Un tema de espacio renta, es decir, a lo mejor tengo que comprar o tengo que alquilar unos espacios, tengo que hacer mercadeo, publicidad para que mi cliente se entere de lo que yo vendo. Es decir, definir toda mi estructura de costos. Pregunta Jesús, Padra, ¿el punto de equilibrio es para cubrir los costos fijos o la sumatoria de costos fijos variables y semivariables? Bueno, todo está incluido cuando los cubres, o sea, son todos. Cuando tú llegas al equilibrio, estás cubriendo tanto los fijos como los variables, porque acuérdate que cada vez que vendes, si estás vendiendo a un precio por encima de tu costo variable de cada unidad, y ahí lo estás cubriendo. Entonces, cada vez que tú vendes, acuérdate que como el variable está atado a la venta, suponte que yo diga, mira, yo le voy a pagar el 5% de lo que venda al alquiler. Vamos a hacer ese ejemplito aquí rapidito. Suponte que, para hacer este ejemplito sencillito y poder explicar lo que le quiero decir a Jesús,
supongamos que voy a tratar de rayar aquí. Vamos a suponer, Jesús, que yo tengo que pagar un fijo, vamos a hacer nada más con el gasto del alquiler, un ejemplito nada más con el alquiler. Suponte que yo tengo que pagar un fijo de 500 mensual, ¿verdad? Y supongamos que, disculpen la caligrafía, por supuesto, y supongamos que el variable que yo acordé con el dueño de la oficina, por ejemplo, es que yo le doy el 5% de la venta, ¿no? O de mis ingresos. 5% de la venta o de mis ingresos. Y suponte que yo, el producto que vendo, lo vendo por un número redondo, en $100 la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo vendo en $100 un producto, yo le tengo que dar $5 de esos 100 al alquiler, ¿verdad? Y aparte los 500. O sea, le tengo que dar 500 mensual y además $5 por cada unidad que yo venda en el mes. Suponte que yo vendo una única unidad para hacerlo fácil. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es aquí la idea del punto de equilibrio? ¿Cuánto es ese mínimo que yo debo vender para cubrir todos esos costos? O sea, para estar tabla, es decir, para que mi ganancia sea 0. Entonces, si tú te fijas, vamos a hacer un ejercicio lentamente. Si yo vendo una unidad, si vendo una sola unidad, mi ingreso son 100, pero tengo que darle 5 al alquiler y me quedan 95. Y esos 95 me tienen que ayudar a cubrir los 500 que son los fijos. Porque date cuenta que ya el variable está cubierto. Como el variable es 5% de la venta, ya el variable se cubrió. Entonces es lo mismo, es decir, o con este neto que está aquí, con este neto, tengo que cubrir mis costos fijos, o con este número de unidades de los cuales yo cubro 100, cubro tanto el variable, porque el variable es un porcentaje del ingreso, como el fijo. Son dos maneras de verlo. Entonces, ¿cuánto sería aquí el número de unidades mínimo que yo debo vender? El número de unidades mínimo que debo vender. Si cada unidad me deja 95, la pregunta sería, ¿cuántas unidades que me dejan 95 de margen neto, digamos, eso se llama el margen de contribución unitario, cuánto cuánto debo vender yo para cubrir estos 500? ¿Ves? Entonces sería dividir 500 entre 95, ¿no? Y 500 entre 95, si no me equivoco, da 5,26. 5,26 unidades. Y como uno no puede vender a lo mejor una fracción de unidad, aquí el aproximado son 6 unidades. ¿Logro transmitir el concepto, Jesús? Y todos. Gracias a ti. Entonces, claro, si yo no vendiera nada, no le tengo que pagar los $5 a este señor. O sea, si yo no vendiera nada, estos $5 no los tengo que pagar. Si no vendo nada, no los tendré que pagar. Pero los 500 sí los tengo que seguir pagando o asumiendo. ¿Ves? Ahora, si empiezo a vender una unidad, tengo que pagarle los 5 y los 500 los sigo pagando. Si vendo 2 unidades, tengo que pagar 10, ¿verdad? Y los 500 los sigo pagando, porque los 500 no dependen de las unidades. Si vendo 3, y así va, tengo que pagar 15 y tal. Ahora, fíjate que cuando venda 6, los ingresos son, cuando venda 6, los ingresos son 600, porque son $6, son $100 cada unidad, 600. 6 por 5, 30. Tengo que entregarles $30 a este señor
por el lado variable y además pagar los 500. Entonces, claro, aquí me queda neto 70, ¿no? Aquí me queda neto 70, porque claro, yo lo estoy redondeando de 5.26 a 6, ¿no? Ahí hay una ganancia. Pero si tú haces ese mismo cálculo con el número exacto, 5.26, 5,26, este número exacto, y tú haces ese cálculo con el número exacto, esta ganancia aquí te debería dar 0, porque es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio. Si tú vendieras 5,26 unidades a 100 dólares cada uno, te da 526, ¿verdad? 5,26 unidades, 5 dólares cada uno, te dará 27, algo así. 26. Y los 500 dólares que son los fijos, entonces el neto, o sea, la utilidad, la ganancia es 0. Porque por concepto, por definición, el break-even point, el punto de equilibrio, es el número de unidades para estar tablas, si me permiten ese término. Ganancia 0, cubrir todos tus costos y gastos. Gracias por la pregunta. Bueno, ya estamos entonces sobre la hora, 2:32. Si hay alguna duda, por favor, díganme. Y bueno, ya déjenme ya ir concluyendo, ¿verdad? Para podernos retirar. Entonces, con esto culmino. Ya hablé de ingresos, ya hablé de gastos. Hay que definir también las inversiones. ¿Cuándo y en qué plazo? O sea, ¿cuándo ocurre y qué monto? ¿Cuánto y el plazo? Entonces, esto me permite a mí definir cuánto es el máximo financiamiento que necesito, porque yo les comentaba hace un rato que esto es una moneda de dos caras. Una moneda de dos caras. Digamos que esta es la moneda de dos caras, donde una cara es cuánto necesito invertir, ¿verdad? Invertir y en qué cosas, cuánto y cuándo necesito invertir. Y esto tiene que ser igual a el que pone los reales, porque necesito invertir, por decir algo, $1,000, ¿sí? Eso es lo que a mí me dice, bueno, mira, tú necesitas ese mismo, o sea, es la otra cara de la moneda, un financiamiento de 1,000. Es decir, si necesitas 1,000, alguien debe financiarlo, alguien debe ponerlo. Entonces tú dirás, bueno, mira, lo que pasa es que esos 1,000, mira, 700 me prestó un tío y 300 puse yo, o 700 me prestó un banco y 300 pusimos los socios. Es decir, esto es una moneda que tiene dos caras, el lado de la inversión y el lado de el financiamiento. ¿Ok? Entonces, necesitas saber el tamaño de la inversión para definir el máximo financiamiento que necesitas. Graficar el flujo de caja para ver cómo se va acumulando hasta que se hace positivo. Es decir, el punto de equilibrio del efectivo, que no es el mismo punto de equilibrio anterior, que es el número de unidades que debo vender en este periodo para gastar tabla. No, este punto de equilibrio se refiere a cuándo recupero la inversión y cómo continúa después ese flujo de caja. Es importante saber si la inversión inicial es mayor o menor, o si hay una inversión posterior recurrente. Porque no es lo mismo que tú me digas a mí, mira, ahorita hay que invertir 1,000 hoy para poder arrancar este negocio, a que estos 1,000, no vale, mira, son 100 ahorita y 100 por los próximos 10 años, por decir algo. Entonces, claro, no es lo mismo en cuanto a la caja, que yo tenga que invertirlo todo hoy o por etapas. Entonces es importante ponerlo en el modelo financiero porque te interesa saber el flujo de caja de cada periodo. ¿Ok? Como primera gran tarea. Y bueno,
Luego, por supuesto, hablar de factores de éxito y riesgo, que es lo que hablamos hace rato, de hay que identificar esos 3 o 4 elementos. Después que ya yo tengo el modelito armado, yo tengo que identificar cuáles son las premisas a las cuales mi modelo es más sensible, y esos son mis factores de éxito o riesgo. Ver cuáles son las premisas o las variables que más, los 3 o 4 elementos que más impactan el flujo de caja, es decir, los drivers de valor del negocio, que destruyen o que agregan valor. Y mover ese modelo para ver cómo se mueven los resultados y tener rangos de valor de ese proyecto. Estoy hablando de valor financiero, por supuesto. Y eso se refiere con sensibilizar las premisas. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos la clase. Con esto terminamos la clase. ¿Alguna duda por lo pronto? Comentario. Antes de, digamos, cerrar y mandarles los videos. ¿Alguna duda? Hola, ¿me escuchan? Ajá. Qué bueno que no hay dudas. Sí, por supuesto, Lucía. Vamos a hacer casos prácticos. Esta primera parte es, digamos, a manera introductoria de todas las tareas que hay que hacer montando el modelo. Es como para que tengamos en cuenta, digamos, una visión macro, general de las tareas que hay que hacer. Entonces, luego vamos a ir viendo como parte a parte y ahí vamos a ir haciendo casos prácticos. Más adelante sí la iremos haciendo. Bueno, gracias a todos por su asistencia, por sus comentarios. Paso en este momento a cerrar la clase y a enviarles los videos para que puedan repasar. Recuerden que estamos en contacto durante la semana siempre por el chat y podemos entonces ahí dejar dudas. Ustedes ya pueden ir descargando los materiales del blog. Eh, y también pueden ir adelantando sus lecturas. También tienen ahí en el blog, tienen libros, pueden ir descargando y también adelantar los estudios. No hace falta que esperen por mí para esas cosas. Y bueno, seguimos por supuesto en contacto. Recuerden que, importante, recuerden que, vamos un segundo, recuerden que tienen que registrarse en Edmodo. Vamos a ponerlo por aquí para que se acuerden. Edmodo, ahí tienen ¿dónde está Edmodo? Ahí tienen ya se pueden registrar porque ahí vamos a hacer las evaluaciones. Yo voy a poner próximamente una evaluación así para que practiquen la herramienta de práctica, de ensayo. A ver que no lo veo por aquí. Bueno, vamos a buscarlo. Un segundo, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, sí, ya te voy a decir, ya te voy a responder esa pregunta, Diego. Ya te voy a responder esa pregunta. Sí, ya te digo, ¿por dónde iríamos en este momento?
es importante que el documento que yo les puse en el chat la semana pasada, ese documento del chat, que tiene como la programación de la materia, esos son digamos, las clases que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos entonces a mostrarle esto aquí un segundo. No entiendo por qué no logro mostrar ya voy para allá. Aquí está. Fíjate, Diego, va a salir en breve, estoy compartiendo ya el blog. Fíjate, en el blog, recuerden, en academia, ¿verdad? En el blog, en academia, tienen un segundo, ahí tienen las clases. Digamos que hasta ahora vamos por aquí. Vamos por acá. Por acá. Ya hablamos de los preliminares y la introducción. Y estamos en el proyecto definición y características. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Después vamos a pasar para acá. Yo les comenté la clase pasada que aquí en el blog tienen mucho más material del que vamos a usar. Tienen mucho más material del que vamos a usar. Y entonces es importante saber qué láminas vamos viendo. Y luego vamos a ir a el flujo de caja también. Si ustedes comparan con el archivo que yo les pasé, esto es más o menos el orden que vamos a ir viendo. Y después el valor en el tiempo, están las láminas. Pero hasta ahorita, ya te respondo, Brenda, hasta ahorita, digamos, todo lo que hemos visto es los preliminares de introducción y el proyecto de definición y características. Es decir, es estos dos que están aquí. Estos dos que están acá. Ok. Y luego, recuérdense, recuerden, a ver si les cambia la pantalla. Ajá. Luego recuerden que necesitamos registrarnos en este blog, en esta herramienta. ¿Ok? En el modo. Váyanse registrando. Hasta ahorita hay, vamos a ver si puedo ver cuántos miembros hay ya. Ahí están. Hay 10 miembros. Está Giselle, está Orlando, está María Angelina. Está Giselle, está Orlando, está María Angelina, está Germán, está Omar Mata, está Jesús Padra, está Sabrina, está Diego, Jesús Alfonso Rivas y está Brenda. No sé quién faltará, pero por favor regístrense lo antes posible para poder comenzar a interactuar también por allí. Muy bien. Bueno.
¿Alguna duda? La próxima clase vamos a ver o a comenzar a ver esta serie de, ya debe estar por aparecer, vamos a empezar a ver esta, a ver, esta presentación. Esta presentación, que es una ilustración de todo el proceso de evaluación o de factibilidad financiera del proyecto, que es más o menos ilustrar las tareas que tenemos que hacer hasta finalizar la evaluación financiera del proyecto. ¿Ok? Entonces, sobre los libros es bueno comenzar a leer. Bueno, fíjense que allí podemos leer, yo diría, lo que pasa es que, claro, mis clases es una mezcla de cosas, ¿no? Pero, digamos, para estas primeras, creo que es importante revisar contabilidad financiera. En ese caso, vamos a ponerles el libro que está en el blog. A ver, vamos a buscarles ese libro. Disculpen que tarde con estos temas, porque es importante las preguntas. Son importantes esas preguntas que están haciendo. A ver. Voy a volver al blog, al blog donde están los materiales, ¿no? Para responder esas preguntas, ya les digo. De todas maneras podemos interactuar por el chat, pero vamos a buscarlo. ¿Dónde tengo aquí? Aquí, tata. Vamos a ver. A ver. No sé por qué no lo está mostrando. Quizá pues ya se me está acabando el tiempo. Pero bueno, fíjate, para responder tu pregunta, Brenda y Germán, libro bueno comenzar a leer. Vamos a empezar a leer de la lista de libros que están en el blog, el que se llama Contabilidad de Holmgren, Harrison y Oliver. Ese libro de contabilidad es lo básico de contabilidad financiera y es un libro, como les comentaba en la clase primera, es un libro de básicos de contabilidad financiera, digamos, pero para gerentes. Pues es un libro de nivel de posgrado, no es un libro, digamos, que usen en las escuelas de contaduría pública, digamos, formalmente hablando, para ser contador público, sino es para entender lo básico de los estados financieros, cómo se interpretan, cómo se leen, cómo están conformados, cómo se arman y tal, los estados financieros. Contabilidad financiera de Holmgren, que es como la primera parte, pues entender los estados financieros. Como te digo, mis clases son una mezcla de cosas, pero ahí tú pudieras arrancar, si me preguntas por un libro, ese de contabilidad de Holmgren, para entender que es la primera parte que nos va a corresponder, que es entender los estados financieros, cómo se arman los estados financieros, etc. Eso está en el blog de la materia. Bueno, amigos, voy a ir cerrando la clase. Muchas gracias por todo. Gracias por
su participación, por la paciencia, por sus aportes, por sus dudas, por sus preguntas. Y bueno, nada, seguimos, por supuesto, en contacto. Y dejamos hasta acá la clase hoy, que terminen de pasar un fin de semana y cuídense mucho. Un fin de semana feliz, cuídense mucho. Mantengan, por supuesto, las precauciones en estas coyunturas. Bueno, un abrazo, estén muy bien. Saludos.